Encontrarse, no encontrarse, encontrarse, ironías de la vida. Nosotros ahora, Sander, no te encontramos, nosotros a ti. Así que hoy vamos a intentar, con el comisario de la exposición, Fernando Golbano, recordar a nuestro gran artista, Alejandro Garmendia, muerto desde hace ya un año, desgraciadamente, de forma prematura. Y bueno, creo que este es un homenaje que las, junto con las Salas Cubo en San Sebastián, un homenaje merecidísimo al artista, al gran artista, y que yo creo que es merecedor de esta ocasión. Buenas tardes, Fernando Golbano, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena. Bien, pues como bien dices, esta exposición primero nació en su propio acto de funeral, de despedida, pues porque pensábamos que merecía una especie de acto civil, que era una vez un homenaje a su trayectoria artística, y por lo tanto nos planteamos que la mejor manera de reconocer su aportación y su quehacer creativo era con una exposición antológica que paradójicamente en su ciudad no la había hecho nunca. O sea, había tenido exposiciones en San Telmo, en Alcherri, en la Galería 16 y luego la última en Cur, en el 2016, poco antes de que muriera, pero nunca había tenido una retrospectiva. Y entonces, quizás por ese carácter un poco nómada, viajero, él que ha vivido en muchas ciudades, ha recorrido muchos sitios, ya desde pequeño, con unos meses se fue de San Sebastián, sus padres, exiliado, se tuvo que ir a Burdeos, luego a París, y entonces de algún modo su vida ha transcurrido por muchos países y ciudades, y yo creo que en esta ciudad hacía falta una visión más amplia, más completa de las diferentes almas creativas de Alejandro Garmendia, que era un artista que quizás insuficientemente conocido, y era una oportunidad de manejarlo y reconocer su trabajo. Efectivamente. Bueno, estamos en una de las salas, hemos dicho San Sebastián, Salas Cubo, ¿verdad? Y lo tenemos hasta finales de mayo, me parece, la exposición. Sí, 18 de mayo. 18 de mayo, y tú has sido el comisario y has querido enseñarnos pues una parte del artista, porque me decías que hay un título donde hayas intentado recopilar la obra bajo qué lema, vamos a decir. Sí, bueno, en realidad en la trayectoria de Alejandro Garmendia, Sander, como le llamaban los amigos, hay diferentes, digamos, modalidades creativas. Él transitó del dibujo con el cómic, los primeros, cuando estaba estudiando Bellas Artes, el año 80-85 en Bilbao. Un autorretrato, estamos viendo, exactamente, aquí otro. Luego portadas de Ipurvels, con tiras cómicas, también de mediados de los 80, otras tiras cómicas del Temeo y otros trabajos de los 80. Es decir, que él empieza con el cómic, pero empieza ya, digamos, inventando personalidades creativas. Una suerte de heterónimos para quehaceres o para facetas, modalidades diferentes. Empezó en el cómic llamándose también Fifo López, o también Sánchez o Sander. Fueron diferentes autorías que respondían a su búsqueda también de juego, de personalidades ya empieza creativas. Ahí, ¿no? Ya estamos empezando. Ya empieza ahí con su ironía, con su desdoblamiento en diferentes personalidades creativas. De manera que esta exposición, que a primera vista podría parecer una colectiva, 3 o 4 artistas diferentes, en realidad es el mismo artista que desdobla a través de heterónimos. Flojo, por ejemplo, fue uno de los últimos utilizados para el trabajo de la música experimental, que sobre todo desarrolla a partir del 2009, 2010, pero antes tuvo también su faceta gamberra con Fat Esteban, del año 91 al año 97, con otros comiqueros y con otros artistas. O sea, esa beta dadaísta, juguetona, surrealista, gamberra, pero que en los años 80, terminado Bellas Artes en el 85, se iniciará también con las tiras cómicas y con el collage y con una línea de trabajo muy deudora del expresionismo de los jóvenes salvajes alemanes o la transvanguardia italiana al final de los 80 o mediados de los 80, pero el collage siempre está muy presente en él. No por casualidad, Dalí era uno de sus héroes, digamos, artísticos mientras era estudiante en Bellas Artes, pero también de Quirico, otros héroes, digamos, artísticos. Y el collage como principio, ¿no? Marcel está clarísimo, esa masaquita. O sea que de algún modo el principio de collage, que era esa posibilidad que los surrealistas lo entendieron muy bien en las vanguardias modernas, de reunir lo heterogéneo, incluso lo heteróclito, bajo una forma nueva, él estaba siempre muy interesado en ese dispositivo de ensamblaje, de collage, de procedimiento collage. De algún modo lo insólito, lo extraño, lo que conocido que toma otra forma, a partir de ese juego, esa combinatoria que tiene mucho también de juego, de dispositivo, de imágenes y de producir
imágenes cuyo sentido no puede ser captado por la lógica racional o por el pensamiento racional. Bueno, de ahí lo que decíamos del surrealismo, incluso del dadaísmo, ¿no? Exacto. Que tampoco llega a ser purista del todo. Porque, por ejemplo, esa escritura automática, que ya sí es propiamente dicho de este ismo, él no lo emplea ni siquiera con sus composiciones en los collages, ni en sus escritos, por ejemplo. Vamos a pasar quizás antes de... ¿O quieres hablar el apunte de la...? Con Fat Esteban. Vale. Sí. Bueno, pero ahora completo esta idea del surrealismo. Sí. Él, de algún modo, es un surrealista, en fin, genuino, muy singular. De algún modo, él le interesa esa apertura de producir libertades significantes cuyos significados desconocemos, es el hacer, y esa libertad de la psique para producir imágenes, representaciones, sin fin, él la utiliza, pero la utiliza a veces utilizando dispositivos, como luego veremos con la caja de zapatos, dispositivos muy calculados. O sea, que había una relación, una imbricación, una alquimia extraña entre cálculo y azar. Y eso está tanto en sus collages como están en las pinturas que nacen de la caja de zapatos, o está en la música, ¿no? Porque ensambla sonidos analógicos, digitales, o instrumentos convencionales los toca de forma no convencional, y todo eso lo va integrando en diferentes estratos, capas, que produce formas raras, formas extrañas, pero produce atmósferas pues realmente fascinantes, inquietantes. El tema de la música, estos son los años en los que él con Mauro Entialgo, está ahí, produce un grupo dadaísta pop, punk, en el año 91, y luego incorporan un cantante boleros a continuación y sacan 2 discos, 92 y 94. Entonces hay versiones, lo que querían era, de algún modo irónico, era transgredir los géneros musicales, el pop, el rock, el punk, para producir de nuevo performance, acciones que tienen mucho de acción creativa. Toda la especie de biografía que ellos se hacen, inventadas con esa estética del chándal, que la estética yonki de los años 90. Entonces había, y esos fanzines o esos cartelones, sus intervenciones en público eran como pequeñas performances, pues de cantante boleros. Entonces, de algún modo había una puesta en crisis de muchos elementos, y entonces ahí integran una memoria punk, una memoria surrealista, una memoria underground, pero también el gusto por esa música que nace de la cultura comiquera, del fanzine, en fin, de aquellos años 90, que eran muy jóvenes y eran muy abiertos a la transgresión. Eran los grandes comienzos, además, incluso comentabas, ¿no? Porque tú te acuerdas de Arteleku, como pues las primeras exposiciones que tú has organizado, además, de artistas de los años 95, nacen desde ahí, y ya Garmendia, vamos a decir, ya era uno de los, bueno, de los más mayores, quizás, es ¿no? una generación anterior, sí, digamos, los Simón Aramberri, Sergio Prego, Echierri, son generaciones más jóvenes, ¿no? Sí. Él es más de la generación de Choin Badiola, de Moraza, pero está haciendo otras cosas distintas a ellos. Mira, estamos pasando aquí por la sección un poco sobre el tema donde ya empieza con el agua, ¿no? Sí. Y me comentabas que para él el agua era esa materia que cambiante, que efectivamente de forma caprichosa adquiere bueno, pues una forma, una entidad, una propiedad, ¿no? Según la estructura que está organizando la composición, y que además es cambiante, porque ya vemos que va buscando su nueva forma, ¿no? Y este tema del agua lo repite con la famosa mesa un montón de veces. También. ¿Qué lectura le das tú a esto, Fernando? Bueno, él estaba fascinado, la veía como materia lábil, como materia que se adapta a entornos, a recipientes cambiantes y que fluye, igual que el mar, cambia de ritmo, cambian las olas. Es decir, es un lugar fascinante para gratificaciones múltiples, pero también es un lugar de amenazas. Y entonces aquí aparecen las amenazas en forma de inundación, como catástrofe por venir. Entonces, esta especie de distopía que él va dibujando y haciendo estas litografías nacen de su imaginario, nacen de un personaje explorador que él se inventa, Bertomeu, que descubre paisajes, descubre ciudades, continentes, pero que los introduce esta especie de imaginarios, ya ves, hay muchas piscinas, de Chirico, claro, sí. Está la presencia de Chirico, está la presencia de otros artistas italianos de los años también 60 que trabajan mucho las arquitecturas del agua, pero están las piscinas, las torres, los espacios industriales, pero siempre desde una perspectiva un poco distópica, caótica. Es decir, algo nuevo viene por venir, pero algo nuevo es también el principio de algo terrible. Es un poco como el verso de Rilke, de Hesselbino, que lo bello puede ser la entrada a lo terrible. Exactamente. Pues el arte, los artistas saben trabajar esa ambigüedad de ir de lo bello a lo terrible, o producir de una amenaza o de una forma terrible, producir una experiencia bella o afectante, ¿no? Bella.
Con esto ganó Nobel exactamente. Ganó el 85 Nobeles, sí, están las mesas, piscinas. Sí. Yo esta retrospectiva de su trayectoria, de, digamos, trabajos del año 83 hasta el año 2016, le he querido llamar, más que una retrospectiva, que lo es en el fondo, he querido marcar tres ideas, tres conceptos que están muy presentes en su trabajo creativo. Uno, la idea de paisaje, paisajes del agua, paisajes fondos submarinos, paisajes de ciudades que él rescata y que produce collages más adelante, o la idea de enigma, que está a través de figuras como el gutoso o esos ángulos misteriosos o como los paisajes desolados de Quirico. Siempre está presente que el arte produce enigmas nuevos para nuestra experiencia y nuestro imaginario. Y está también la idea de melancolía muy presente. ¿Por qué la idea de melancolía? Porque de algún modo el hacer creativo aspira siempre a una especie de absoluto, de querer saber, de querer representar tantas cosas, y sin embargo la limitación de ese juego, de esa posibilidad, está en que produce una certeza, un saber de los límites de la acción creativa, sin embargo que se piensa a sí mismo como abierto a todas las posibilidades. Por cierto, esas posibilidades que tú dices, mucho tiene que ver a la hora de utilizar la materia o las técnicas que él emplea, donde también hay ese juego, esa libertad de la propia materia, su actitud y su reacción ante el gesto y el movimiento del artista con ella, ¿no? Porque él experimenta mucho con materiales, él, por ejemplo, el uso de resinas, el uso de fotografías, el uso de cristales, de polvo, de todo tipo de materiales. Para él lo que le interesaba era rescatar todas las posibilidades técnicas para producir formas de paisaje o formas de paisaje como hay. Estamos viendo constantemente el tema paisaje. Además era cíclico este hombre, ¿verdad? Sí, el paisaje siempre está presente. Un paisaje urbano, un paisaje interior, un paisaje de una ciudad francesa que le recordaba la infancia. Entonces siempre los paisajes congelados o helados de los años 80, principios de los 90. Entonces siempre está esa idea del paisaje como género convencional, pero que él lo transforma en una experiencia novedosa. Aquí, por ejemplo, tenemos dos obras que nacen de un dispositivo, que es la caja de zapatos, donde él incluía pequeñas fotografías, incluía piedras impregnadas con óleo, las agitaba, cocktail technique le llamaba, las agitaba y producía, de modo azaroso, con un dispositivo muy calculado, producía formas aleatorias que luego él las producía en un salto de escala, o bien las imprimía, o bien luego lo intervenía con óleo de nuevo. Es decir, siempre había en él una técnica de procesos constantes de intervención, una forma sobre otra. Hablas de la melancolía, pero yo también veo mucho humor, porque era un hombre con mucho humor. Por supuesto. Había mucha ironía cáustica, era muy cáustico, y el despliegue, bien sabes que la ironía es un desvío de la inteligencia para producir figuras otras de lo pensable. Entonces, él era un irónico pertinaz y era un juguetón, era un juego que con el tiempo le dio un pozo mucho más sereno, mucho más melancólico, como en estos interiores de edificios, digamos, ya anacrónicos, donde invierte, ¿no? Abajo hacia arriba, arriba abajo, en fin, y entonces produce en escalas diferentes, produce un trabajo de subversión de los espacios, subversión de las convenciones espaciales y de manera que no sabes muy bien ni el tiempo que pertenecen, porque ya lo ha dislocado ese origen anacrónico, y produce espacios donde yo llamaba una serenidad catastrófica entra en juego. O sea, lo inverosímil adopta una forma nueva de verosimilitud, pero también no podemos más que jugar con ese principio collage, ese principio fotográfico, que son los montajes que va produciendo escenas inquietantes, espacios habitados, espacios que puedan ser amables o puedan ser, digamos, reconocibles, devienen extraños, devienen con una actitud de extrañeza que perturba nuestra imaginación y nuestro afecto. Búsqueda también de otras limitaciones dentro de lo que ya nosotros lo hemos limitado, ¿no? Donde hay que romper de alguna manera esa definición de espacio y donde quizás esa necesidad de invertir los órdenes es lo que él vuelve otra vez a despertarnos, eso que me decías dentro de nuestra inteligencia, un apartado que no hemos descubierto y que necesitamos hacerlo para quizás dar otro paso más, ¿no? Bueno, esta sala me encanta. Sí, bueno, estos son trabajos del final de los 80, principios de los 90, que presentó en Madrid, en Masa Prieto, cuando fue a Madrid, y entonces
Este libro de viajes que construye una especie de collage pictóricos con tierras, siempre la Francia o Edimburgo, en este caso visitas quizá Edimburgo o si no espacios franceses, de aquí nacen obras en gran formato o se quedan como libro de artista o obras en pequeño formato. O sea, siempre está, digamos, veladuras de paisajes nevados, paisajes gélidos, paisajes que pertenecen a la memoria de su infancia, hay un juego reminiscente, pero como él quisiera conservarlo, como si quería custodiar esas memorias de la infancia, porque son sus primeras impresiones de un paisaje que él recordaba, decía, cuando venía con su padre, que estaba exiliado de Burdeos o París a Hendaya y recorría la provincia francesa, él, a través del vaho del tren o del coche, enmarcaba esos paisajes helados y luego esa imagen la ha recuperado, digamos, como una especie de testamento de su infancia, de memoria a la infancia. Este mueble también, que tiene este carácter un poco de mueble imposible, de vitrina y expositor, jugando un poco también con la memoria de Duchamp, es el gran vidrio, ¿no? El gran vidrio, o también con la maleta, el museo portátil. De algún modo expresa esa función sin función. Sirve para exponer estos paisajes helados, ya digamos a punto de desaparecer, y los quiere conservar, pero es como una vitrina y un museo imaginario que porta una afección melancólica, es de tener algo, guardar como un tesoro para el futuro, y entonces porta esta imagen de escultura, objeto, mueble, imposible. Arquitectura incluso. Arquitectura. Digamos, ¿no? O lo mismo estos expositores que integran tierras, dibujos, fotos o litografías. Son siempre muebles objeto, cajas vitrina, que tienen, ya digo, esa pulsión del melancolista que quiere guardar, preservar para el futuro, ¿no? Aquí de nuevo. O por ejemplo, de nuevo, ¿no? Esos collages, esas intervenciones en paisajes de ciudades francesas, siempre a punto de desaparecer. Entonces, pues portan claramente un ánimo melancólico, nostálgico, que él siempre quiere preservar, ¿no? Bueno, me imagino que no habrá sido una exposición pues fácil, pues porque la cantidad inmensa de trabajo que tiene Alejandro Garmendia en su haber es terrible. Entonces, claro, intentar en un espacio que, bueno, aunque es bastante grande, sería difícil, ¿no? Resumir, y como tú bien dices, tengo que centrarme por lo menos en algunos aspectos del artista para que bueno, podamos entenderle. Vamos a ser un artista un poco complejo, porque era muy introvertido, una persona que no le gustaba tampoco hablar mucho. De hecho, recuerdo en mi última entrevista que me decías antes, Fernando, Elena, eso fue terrible. Ahí se le ve, ¿no? Una persona como que, en fin, se dedica al arte, que el arte es comunicación y es intentar dialogar, ¿no? Pero, sin embargo, no era así tanto él, ¿no? Bueno, él era un gran tímido y una persona muy introvertida. Siempre está en un proceso muy introspectivo, como los grandes creadores, una melancolía del que, digamos, viaja hacia adentro, viaja en su imaginario, en su psique, pero desde ahí viaja hacia afuera, viaja hacia el mundo y dialoga con el mundo. De algún modo él, como hizo dibujo, cómic, obra gráfica, pintura, música, vídeo, también, ¿no? Escribía también, es decir, él tenía un despliegue creativo tan grande y para ello inventó personalidades un poco distintas, pero están siempre unidas por ese mismo afán, digamos, experimental y a la vez melancólico, ¿no? Por ejemplo, este mueble también absurdo, imposible, que nace de una imagen de una revista que él vio, un mueble imposible, incorpora una música, incorpora esta especie de luz, pero sobre todo lo que viene a plantear es que la inutilidad del arte es porque no tiene una función propia, salvo la de producir formas nuevas. Formas que interpelen nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra imaginación. Y a través de esa interpelación, producir en nosotros figuras nuevas, experiencias nuevas. Y que estas a su vez luego traerán otras. Exactamente, y eso amplía el protocolo y los límites del arte. El arte se expande como el universo en fronteras nuevas o en aperturas y en cruces fronterizos. Y él era un artista que cruzaba fronteras disciplinares, fronteras temporales, pero también fronteras espaciales. Él vivió en diferentes países, diferentes ciudades. Siempre cerca de la frontera. Y él decía que le gustaba habitar en la frontera, por eso eligió en 2005, cuando volvió de una estancia en Nueva York larga, 10 años, él decidió venir a Hendaya, aunque él es de Donosti. De algún modo ha vivido en Barcelona, en Edimburgo, en Bilbao, en Donosti, en París, Burdeos, Nueva York, México. Entonces, él que ha vivido en tantos sitios, para él lo importante era esa pulsión, digamos, del arrabundeo, del nomadeo entre ciudades como entre disciplinas, campos creativos.
Pasa que él al mismo tiempo tenía una cierta frustración porque su gran capacidad creativa y sus obras, que son realmente interesantes, no tuvo el reconocimiento quizás de mercado que hubiera merecido, aunque sí tenía el reconocimiento de los artistas que apreciaban su trabajo. Y eso él llevaba más a refugiarse cada vez más en la creación musical. Estaba muy interesado por la creación experimental y él estaba más tentado ya a dejar tanto el trabajo plástico para centrarse más en la música. Pero lamentablemente enfermó y, en fin, murió en poco tiempo, repentinamente, y entonces hay muchos proyectos como ir a México y seguir trabajando en México quedaron truncados, ¿no? Pero yo creo que el valor de esta exposición es el valor de descubrir la complejidad creativa, vital de Alejandro Garmendia, comprender cómo son vasos comunicantes todos estos territorios creativos y el ingenio que él desplegó, ese ingenio no sabemos qué hubiera dado de sí más adelante, pero que ya desde que termina Bellas Artes, el 84, 85, hasta 2016, tuvo esa potencia creativa de experimentar, de indagar, de producir música, de producir vídeo, de trabajar siempre de un modo muy libre, ¿no? Yo creo que este es el legado principal de Alejandro, que esos paisajes, que son siempre paisajes sonoros, son los paisajes de su imaginario, de su psique, pero también son los paisajes que él vivió desde la infancia hasta que murió, ¿no? De algún modo yo creo que esta exposición le debe ese homenaje, o le debía ese homenaje en su ciudad de origen, y yo creo que nos permite redescubrir ese universo complejo de creación y pensamiento que tuvo como nombre común Alejandro Garmendia, pero que se desplegó en 3 o 4 heterónimos autorías creativas. Fernando, muchísimas gracias de habernos llevado por este espacio muy de Sander y sobre todo por tu gran esfuerzo de haberlo entendido de alguna manera con tu lectura y de haberlo explicado para Versión de Arte. Pero tenemos que reconocer también, y eso lo tengo que decir, que es una pena que un artista muerto pues ahora se le haga un homenaje y que en vida no le hayamos hecho un reconocimiento merecido, y que todos pues estamos con esa pena y esa carga que se nos queda, ¿no? Y tú me decías, ¿y cuántas más cosas han pasado a lo largo de esta exposición muy importantes y graves, ¿no? Sí. Así que... Pues, por eso es también un homenaje a Alejandro todo, ¿no? Y un homenaje a su hijo Nicolás, claro, que era otro artista melancólico que ha fallecido repentinamente y que contribuyó a que esta exposición fuera posible. Me ayudó mucho en preparar imágenes, músicas, y por lo tanto está hecha la memoria, esta exposición, tanto de Sander como de Nicolás. Bueno, esperemos que esto no se nos pierda en el tiempo, que podamos siempre ver de alguna manera la obra de estos artistas importantes que están marcando nuestro tiempo, nuestra historia, y que son nuestro bagaje, ¿no? Para el día de mañana y para que veamos que belleza la hay, desde luego, la tenemos cerca. Sí, hay ironía, humor, eso es, un ethos polémico, crítico, hay también un litigio extraño con el mundo y con la vida, y todo eso nos hace a nosotros pensarnos, situarnos de otra manera también en el mundo. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, Fernando Albano, y a ustedes, ya saben, vengan a ver la exposición y sobre todo que arte es necesario en nuestras vidas y este arte es del bueno. Gracias.